144,000 entonces, ¿quiénes son? Tienen tres características. Número 1, tienen el sello de Dios. Número 2, pasan por la grande tribulación. Y número 3, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Abrimos la Biblia para ver de qué grupo está hablando. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Dice allí, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo les estoy dando solamente el número, sin embargo hay un contexto que son los primeros versículos, las cuales ahora recién vamos a leer. La pregunta es, ¿quiénes son esos 144,000 sellados? ¿Y por qué 144,000? ¿Verdad? ¿Por qué ese número? Para resolver eso, vamos a ver el contexto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Felipe, ¿puedes leer el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor? 7, 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante, los 3 versículos que leyó aquí Felipe, habla hace una referencia del número 4 en diversas ocasiones. Primero encontramos 4 ángulos de la tierra. Luego encontramos 4 vientos, ¿verdad? Y luego encontramos a alguien que clama a gran voz a 4 ángeles. Entonces encontramos 4 ángulos, 4 vientos y 4 ángeles. En ese contexto, este ángel que le dice, no suelten los 4 vientos porque hay algo que necesitamos hacer. Recuerdan ustedes que hasta aquí estamos viendo en manera progresiva los acontecimientos que ocurrieron, que ocurren y aquellos que ocurrirán en el tiempo del fin. Y aquí habla de 144,000 sellados, solo que estos son sellados en un momento especial, cuando los 4 ángeles están a punto de poder soltar los 4 vientos. Ahora fíjense, en el tiempo del fin habrá 2 asuntos que hará que el pueblo cristiano esté dividido. Y a eso lo tomamos como una señal distintiva. Vamos a abrir la Biblia, Isaías capítulo 8, versículo 16. ¿Alguien tiene allí el texto? ¿Puede leer? Yo aquí voy a buscar también el texto. Isaías, tú que estás allí en casa, puedes allí abrir tu Biblia y puedes leer también el texto. ¿Tienen allí? Gracias, Pablo. ¿Qué cosa dice? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muchas gracias, Pablo. Ezequiel 20:20 dice, santifiquen mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Que hay una señal específica dentro de la ley de Dios, y es el mandamiento olvidado, y es el día sábado. Hay algunas personas que interpretan de la siguiente manera. Dice, ustedes predican el sábado porque creen que el sábado salva. Solo somos salvos por gracia. Lo voy a repetir una vez más, porque alguien todavía queda con confusión por allí. La salvación es por gracia. La obediencia no es la causa, es el resultado. Cuando Dios coloca su espíritu en mí, me lleva a vivir en armonía con su palabra. Me lleva a ser obediente a su palabra. Luego nosotros vamos a ver cómo es que llega el otro día a la historia del cristianismo. Y allí Pablo tiene una pregunta interesante que luego vamos a responder. Ahora fíjense, aquí Dios dice a su pueblo y dice, santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros.
no está colocando ya ahora toda la ley, sino un día. Ahora, vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? El libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 es un texto muy conocido cuando dice, no piense, Jesús está diciendo, que yo vine para anular la ley. Cuando habla de la ley está hablando de todo el testimonio del Antiguo Testamento, de la Torá específicamente, o los profetas. No he venido para anularlos, sino para cumplirlos. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Vamos a Santiago capítulo 2. ¿Les parece? Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 10. A mí me encanta el libro de Santiago. Es un libro muy claro para poder comprender de una manera tan simple. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Está bien? Santiago 2:10 dice así. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, pero aquí uno puede decir, bueno, aquí está hablando de la ley en general, está hablando de toda la instrucción. Lea el versículo 11. Porque el que dijo no cometas adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora yo les hago la pregunta, ¿a qué ley está haciendo referencia Santiago? A la ley de Dios. Está tomando literalmente esa ley. Ahora dice, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresión de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Qué cosa dice? De la libertad. ¿Quién te dijo que la ley es esclavitud? La ley es un cerco protector. Protege tu familia y protege tu relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos demuestran tu amor a Dios. Por eso Jesús dijo, la ley se divide en 2. Amor a Dios y amor al prójimo. Porque los 4 habla de mi relación con Dios, mi amor a Dios. Y los otros 6, protege mi familia. No cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Protege las relaciones. Entonces, somos salvos por gracia, pero juzgados por la ley. Qué interesante lo que está diciendo aquí la Biblia. Ahora, si nosotros vamos a Romanos 3:31, allí Pablo es claro. Vamos a leer, ¿les parece? Romanos capítulo 3, versículo 31. Pablo habla mucho acerca de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. Él dice así, miren. Luego pues, por la fe invalidamos la ley. Y él dice, de ninguna manera, ni siquiera se hable. Más bien, estamos confirmando. ¿Pablo está hablando de una salvación por ley? No, de ninguna manera. ¿De qué está hablando? De fe. Porque el ser humano es salvo por fe y gracia. Entonces, es interesante que en el tiempo del fin, aquellos que tienen el sello de Dios, por medio del Espíritu Santo, tendrán un sello invisible. Esto se llama un sello escatológico. ¿Por qué? Presten atención. Porque hay un solo punto que divide en este mundo a los cristianos, y es el día de adoración. Hay otros temas que dividen, vamos a ver en los próximos capítulos cuando hablemos de la inmortalidad del alma y de otros asuntos, pero el día de adoración es el punto central. Existe solo 2 días, ¿verdad? Sábado y domingo. Ahora, si un sello era la señal de libramiento o protección, significa que Dios colocará un sello en aquellos que guardan sus mandamientos, reverencian su ley y rehúsan aceptar la señal de la bestia y su imagen. Este tema va a estar interesante, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Porque en contraposición al sello, ¿qué cosa está? La marca. Primero revisemos el sello, luego vamos a ver la marca en los próximos capítulos. Miren, yo tengo ese libro, es muy interesante, lo tengo aquí. Este libro es escrito por el doctor Samuel Bacchiocchi. Si ustedes leen aquí en la parte final, dice que esto es una tesis doctoral, ¿correcto? Samuel Bacchiocchi hizo su doctorado en la Universidad Pontífice Gregoriana, en la Pontífice Universidad Gregoriana.
Esta tesis fue presentada en el año de 1975, publicado como libro en el año de 1977. Aquí en este libro, bueno, él lo convirtió en libro su tesis, es una tesis doctoral, ¿correcto? Él lo hizo en Roma. En esa tesis lleva el imprimatur del Vaticano. Quiere decir que esta tesis fue aprobada por el Vaticano, ¿correcto? Para que le puedan dar el grado de doctor, tuvo que ser aprobada. ¿De qué hizo su tesis Samuel Bacchiocchi? Esta es una de las evidencias más cercanas que tenemos, aunque ya tiene algunos años. Toda esta tesis se basó en la historia, él hizo una investigación en cómo el domingo ingresó a ser día de adoración dentro de la iglesia cristiana, pero no dada por Dios. Entonces aquí presenta todos los documentos desde la iglesia primitiva, haciendo un recorrido a través de toda la historia de la iglesia. ¿Y saben qué dijo el Vaticano? Es verdad, nosotros aceptamos el día domingo, no dice la Biblia, pero nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Entonces yo tengo aquí otro libro interesante llamado Dies Domini. Es un libro que ustedes pueden ver en cualquier librería. Lo escribió Juan Pablo II, estableciendo las bases de por qué se guarda el día domingo. Y saben, es interesante que lo que él coloca aquí presenta un solo sustento. ¿Cuál es? Guardamos el domingo porque ese día resucitó Jesús. ¿Correcto? ¿Es bíblico? No es bíblico, pero resucitó. Dios lo puso en su palabra, no está en su palabra, pero lo guardamos. Bueno, no voy a hablar de esa historia porque eso lo vamos a hablar un poco después. Ahora, fíjense una cosa. Si aquí en esta tesis doctoral que fue aprobada, donde el domingo ingresó al pueblo o a la iglesia cristiana, no como una orden divina, sino como una tradición humana, y aquí él dice que la única razón por la que se guarda el domingo es la resurrección de Cristo, yo tengo dos respuestas. Vamos a la Biblia, ¿les parece? ¿Es bonito que nosotros podamos tener un monumento de la resurrección o no? Claro, porque celebra la victoria del cristiano. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así andemos en vida nueva? Somos salvos por fe y gracia. Sino que si nosotros queremos ser leales a la palabra de Dios, tenemos que seguir lo que Dios tiene en su palabra. Esto se convierte en una señal o en un sello distintivo. Ya les mostré aquí lo que dice el Papa Juan Pablo II en el libro Dies Domini, ¿verdad? Diciendo que el único sustento es la resurrección de Cristo. Sin embargo, Dios ya colocó un monumento para su creación, para su muerte y para su resurrección. Nosotros no tenemos que colocar nada encima de ello. Muy pronto, desde ahora está dividido, pero muy pronto el cristianismo será solamente dos grupos. Ustedes saben que hoy estamos a grandes pasos de un ecumenismo religioso. ¿Qué cosa es ecumenismo? La unión de las iglesias. Tenemos tantas cosas en común, solo nos cambia el nombre y la placa. Entonces, muy pronto, esto solamente se dividirá en dos grupos. 2 días de adoración. Ojo, el sábado no salva, quien salva es Cristo. Pero el sábado se constituye ahora en un sello visible, en una señal de obediencia de aquellos que tienen el Espíritu Santo y de aquellos que viven en armonía con la voluntad de Dios, no con lo que alguien pueda suponer. Entonces, los 144,000 son personas selladas con el sello de Dios. Y número 2, miren, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, dice así, 7, 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos me habló diciendo, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación.
¿De qué momento está hablando? Cuando se cierra el tiempo de gracia en el cielo, las 7 plagas caerán sobre la tierra, un tema que veremos a futuro. Y habrá tribulación no solamente para los malvados, sino también para el pueblo de Dios. Un tiempo de angustia, como lo menciona Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando Cristo termine su obra de intercesión, dice, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo, tu pueblo será librado. Aquellos que están escritos su nombre en el libro de la vida. Ahora, esa gran tribulación significa que los casos están decididos. Apocalipsis 22:12 dice, el justo sigue siendo justo, el santo sigue siendo santo. Es decir, se acabó la oportunidad para todos. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7, habla acerca de la angustia de Jacob. Una angustia mental. Jacob, cuando supo que Esaú estaba viniendo, él tenía miedo perder su vida. Número 2, el temor que él tenía era por si su hermano le habría perdonado o no. La angustia que pasarán los hijos de Dios se refiere a esa angustia mental. Pérdidas materiales, ellos están escondidos porque nuevamente vendrá opresión, así como hubo en el pasado por el tiempo final, por ser fieles a Dios. Y la angustia mental por saber si todos sus pecados también han sido perdonados. Ahora, lo que más me encanta es el versículo 14. Miren lo que dice. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas, ¿en dónde dice? En la sangre del Cordero. Entonces, la salvación es por gracia divina. Lavar la sangre o lavar los vestidos en la sangre del Cordero significa aceptar la justicia de Cristo en lugar de mis méritos. Lavar la sangre significa, versículo 1 Juan 1:7 dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aceptar aquella gracia divina. Ahora termino con esto y de ahí voy a dar pase. 144,000 entonces, ¿quiénes son? Tienen 3 características. Número 1, tienen el sello de Dios. Número 2, pasan por la grande tribulación. Y número 3, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son salvos no por méritos, sino por la gracia de Dios. Ahora, 144,000 tiene un significado simbólico. No es que hay 144,000 que van a estar en el cielo. ¿De dónde sale ese número? ¿Cuántas tribus fueron el pueblo de Israel? 12. ¿Cuántos apóstoles? 12. Muy bien, 12 por 12. ¿Y de dónde sale el 1000? Cuando el pueblo de Israel salía para la batalla, salía en grupos de 1000. Por eso ahí decía, vienen de millares en millares. Es decir, cada grupo conformaba 1000. Este grupo es aquel pueblo en el tiempo del fin. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de pueblo. Fiel a Dios, que su vida esté en armonía con Dios. Y este grupo, ¿qué cosa está? Preparado para la batalla. ¿Qué batalla? Vamos a ver en los próximos capítulos que existe la última batalla en este mundo, la cual se llama la batalla del Armagedón. Entonces, este grupo sufre persecución, pero aceptó la gracia de Cristo, tiene el sello de Dios. El sello de Dios les protege de las plagas, pero no del otro tipo de angustia. Ahora, fíjense una cosa. El número 12 se repite constantemente, 12,000 estadios, la ciudad santa tiene dimensiones de 12, etcétera, etcétera. Entonces, aquí representa al pueblo de Dios a través de toda la historia. Aquellos fieles hijos de Dios, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, han aceptado la gracia de Cristo, y aquellos que tienen ese sello visible en su vida. Entonces, formar parte de este grupo no se trata de una placa de iglesia, sino se trata de fidelidad y de lealtad a la palabra de Dios. Pablo. No, pensando en lo que hablabas, que el domingo como monumento a la resurrección, cosa que bíblicamente ya hay un monumento que es el bautismo. Pero no será, según el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo Jehová.
nos gozaremos y nos alegraremos en él, en ese Ujú. día. Y si uno lee el contexto de este salmo, por ejemplo, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y eso uno conecta, por ejemplo, con Hechos 4:11, uno va a ver que en qué momento Cristo se constituye en la piedra principal del ángulo, Ujú, y es cuando Él resucita. ujú. Entonces, el domingo, más que un emblema a la resurrección, sería un emblema cuando Él se constituye en esa principal piedra del Ujú, ángulo. excelente. Más la Biblia no muestra ninguna evidencia con que el domingo sea un día de adoración. Cuando habla de este día, este es el día que hizo el Señor. Cuando habla de día, está hablando de por lo menos tres conceptos. Es el día de salvación. En el contexto está hablando del día de la resurrección, que es la victoria sobre el pecado, mas no un día de adoración. Entonces, bíblicamente tenemos 104 textos que hablan de un día de adoración. Y nosotros en el primer capítulo vemos que la Biblia menciona 7 veces el domingo en el Nuevo Testamento. No es que no menciona, pero las 7 veces menciona como día de reunión o como primer día de la semana, mas no como un día de adoración. Ahora, ¿quiénes son la gran multitud? La gran multitud son los 144,000 en dos momentos, solo que los 144,000 están en la tierra, listo para la batalla, y la gran multitud está celebrando la victoria porque ya pasó por la batalla. Miren, es interesante, allí en el capítulo 7, allí cuando habla en el versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud. En los primeros versículos dice, escuché que eran 144,000. Ahora vi una gran multitud. No se podían contar naciones, tribus, lenguas. Estaban delante del trono, en la presencia de Dios y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a Dios diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, el que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los que estaban allí al pie del trono, y los ancianos y los seres vivientes, se postraron diciendo, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mientras unos están preparados para la batalla, en la gran multitud dice, ya vencimos. Es decir, es el mismo grupo. Finalmente, queridos, nosotros no debemos fidelidad a un líder ni a una iglesia. Debemos fidelidad a la Biblia. Ahora yo te voy a hacer una invitación a ti. Tú que tienes este libro en tus manos. La Biblia es clara. La Biblia no necesita un intérprete humano. La Biblia se interpreta a sí misma. Empieza a revisar el fundamento de tus creencias. Empieza a salir del bullicio, del griterío, de iglesias que solamente hablan cualquier otra cosa, menos se abre la Biblia para poder predicar el plan de Dios para ti. Somos salvos por gracia. Aceptamos esa gracia, pero la gracia nos lleva por el camino de obediencia. Hoy te desafío a dar un paso de fe para que tú y yo podamos formar parte de un pueblo. Y es ese pueblo que se mantiene de parte de Dios y de su palabra. Toma esa decisión de ponerte de parte de lo que Dios tiene en su palabra, sacando todas las tradiciones que tienes en tu vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice aquel que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Y en él se ha perfeccionado, porque sabemos que estaba en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Lucas 4:16 dice que su costumbre era ir a la sinagoga todos los sábados. No porque un día te salve, eres salvo por la gracia de Cristo. Sin embargo, su gracia te transforma y hace que tu vida se pueda poner en armonía con el ejemplo y la voluntad de Dios.
Hoy te invito este sábado. Busca una iglesia, que hay una dirección. Busca. Te espero allá. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Que el monumento que levantó en la creación, según Isaías capítulo 66, 22 y 23, será eterno. Ese es el día que Dios separó. Es el día que Dios separó para que tenga un encuentro contigo. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra. Que tu gracia pueda transformar nuestro corazón. Y ayúdanos a colocar nuestra vida en armonía contigo. No por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino porque el Espíritu Santo permite ese cambio en nuestra vida. Abre nuestros ojos, ayúdanos a mirar tu verdad y aceptarlo con agrado en nuestro corazón. En nombre de Jesús.